Bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes el tema que más me apasiona a mí y es el tema más grande que yo puedo llegar a predicar y que cualquier persona puede llegar a predicar en esa tierra, y es el tema del Evangelio. Hoy quiero tocar un tema que he titulado No hay por qué avergonzarse, y quiero compartir con ustedes un texto de la Escritura que dice en Romanos 1:16 de la siguiente manera. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio no es un asunto para tener vergüenza, ni para burlarnos de él, ni para tenerlo en poco, ni mucho menos para ignorarlo. Es una noticia que puede cambiar nuestra historia eterna. Y esta noticia trata acerca de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se encuentra en una situación verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo pecado y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación de Dios, separación eterna de Dios para sufrir un castigo que es eterno, que jamás va a terminar. Y el Señor Jesucristo lo describe de la siguiente manera y dice que el fuego allí no se apagará ni el gusano morirá. Será un lugar donde muchas personas irán solamente por algo, por no aceptar las buenas noticias, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es que aunque nosotros tenemos una gran deuda delante de Dios, una deuda de pecado, Cristo Jesús se hizo hombre. Dios Todopoderoso se despojó de su condición como Dios y se hizo hombre. Y estando aquí en esta tierra, decidió pagar el precio por nuestros pecados. Él decidió ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Algo extraordinario sucedió en la cruz. Algo nunca antes visto sucedió en la cruz. Y sucedió algo tan tremendo que ese día en el que Jesús murió, cuando Él estaba allí en la cruz del Calvario, dice la Escritura que la tierra se oscureció. Dice la Escritura que hubo un gran terremoto que sacudió la tierra en ese momento cuando Jesucristo estaba en esa cruz. ¿Qué estaba sucediendo allí en la cruz? Hay algo sorprendente cuando nosotros miramos las Escrituras y vemos que Jesús, aunque le había dicho a sus seguidores que ellos tenían que estar dispuestos a morir en la cruz, que tenían que estar dispuestos a padecer, Él en el momento en que tenía que ir a la cruz, dice la palabra de Dios que Él se angustió grandemente y le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y cuando se fue a orar, dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre de la angustia que el Señor estaba viviendo. Yo te hago una pregunta: ¿será que Jesús estaba preocupado por los clavos, que estaba preocupado por la corona de espinas o por los azotes o por la burla del pueblo? No, la verdad, Jesucristo estaba preocupado por algo más. Miles de personas ya habían muerto en una cruz cuando Jesucristo fue a la cruz. Ya habían sido crucificados muchas personas. ¿Por qué Jesús tuvo tanto temor a ir a la cruz? Simplemente porque se iba a cumplir la palabra en Isaías capítulo 53, que dice que el Padre, que Jehová quiso quebrantarlo. El Padre quiso hacer justicia por nuestros pecados allí en la cruz. Por eso, cuando Jesús estuvo en la cruz, exclamó, y nosotros muchas veces lo leemos como una palabra suave, pero Él exclamó y dijo allí en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Ese momento fue el que llevó a Cristo Jesús unas horas atrás a clamar a Dios y decirle: si es posible, pasa de mí esta copa. Él se angustió de tal manera que gotas de sangre corrieron por su rostro. Y era que el Padre, en ese momento en que Él se apartó de Cristo, cuando el Padre se apartó de Jesús, lo hizo para emitir el juicio y el castigo que usted y yo merecíamos. Por eso la gente se asombró de ver que Jesús murió tan pronto. Por eso la gente se espantó al ver el terremoto, a ver que la tierra se oscureció. Dice la Biblia que en el momento en que Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Cristo Jesús, a través de su cuerpo, Él abrió el
camino para podernos acercar al Padre. Y dice que en el mismo momento de la cruz, cuando Él murió, en ese mismo instante resucitaron muertos allí en Jerusalén, y que posteriormente se presentaron en la ciudad. Algo extraordinario sucedió, y fue que la deuda de pecado que usted y yo teníamos, Cristo Jesús la pagó. Él allí en la cruz venció a Satanás. Él allí en la cruz venció a la muerte. Él allí en la cruz venció la enfermedad. Él allí en la cruz venció la maldición. Él allí en la cruz tomó el control sobre todo lo que nosotros habíamos perdido a causa de nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero mira, hay algo espectacular en este versículo, y es que este evangelio es poder de Dios para salvación para un solo tipo de personas. Dice: para todo aquel que cree. Para el que cree. Tú puedes recibir el evangelio y no poder creer en él. Puedes ignorarlo, puedes desecharlo, puedes tenerlo como un cuento de hadas, puedes tenerlo como algo que alguien se inventó, como una mentira. Y cuando tú tienes el evangelio de esa manera, no es poder, no cobra poder en tu vida. Pero cuando tú crees en el evangelio, este mensaje se hace poder de Dios en ti, y entonces ahí viene la salvación a tu vida. La salvación pasa a tu familia, tu vida comienza a ser transformada, tu corazón empieza a ser sanado, tú comienzas a ser libre del poder del pecado. Ya no tienes que vivir en el pecado, porque Cristo Jesús, al morir en la cruz, rompe el poder del pecado sobre nosotros, y ahora podemos vivir una vida que agrade a Dios. Cuando nosotros recibimos el evangelio trae sanidad a nuestro cuerpo, trae liberación en toda situación que nosotros estemos viviendo. El evangelio trae milagros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió, pero Él también resucitó y hoy está en el trono. Hoy Cristo no es ese Cristo que nos han presentado, un Cristo débil, un Cristo que todavía sigue crucificado, un Cristo que todavía sigue en la tumba. Hoy el Cristo que nosotros tenemos está en el cielo, está sentado en el trono, y Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo dominio aquí en la tierra, tiene todo dominio allí en el cielo. Y esa es la buena noticia, que Cristo, el que pagó el precio por mis pecados y por tus pecados, hoy está en el cielo, y nadie puede estar por encima de Él, nadie puede dominar sobre Él. ¿Por qué? Porque Cristo está encima de todas las cosas. Él tiene toda potestad, y cuando tú recibes esta buena noticia, ese Cristo te salva, ese Cristo te da acceso a la presencia del Padre, ese Cristo te adopta como hijo de Dios, ese Cristo te restaura, ese Cristo cambia tu realidad, ese Cristo te da vida eterna, ese Cristo te lleva a vivir una vida en el paraíso y te entrega todas las promesas de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. Hoy la invitación es para que creas en el evangelio, para que rindas tu vida a Jesús, para que no busques el perdón haciendo buenas obras, porque solamente es por la obra de Jesús en la cruz. Cristo murió para darnos vida eterna, y este es el mensaje, esta es la buena noticia. Recíbelo hoy en tu corazón, acéptalo y tendrás vida eterna. Que el Señor te bendiga.